paraguayo participa en un concurso internacional organizado por el grupo de rock Maná, el grupo mexicano, y consiste en realizar un video utilizando la canción del grupo Donde Jugarán los Niños. Su video quedó preseleccionado entre los 30 mejores y ahora necesita del apoyo de la gente para que vote su video y así seguir en competencia. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto, llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Este es el material audiovisual que se titula Aquí jugarán, hecho por César Díaz, un profesor de inglés y aficionado al mundo audiovisual. El desafío de la competencia consiste en proporcionar imágenes que vayan acompañando a la canción Donde Jugarán los Niños, que tenga una temática ambientalista. En el videoclip, los chicos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura son quienes dan testimonio de que de la basura se puede crear un ambiente mejor. Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. La propuesta del videoclip es justamente mostrar un poco la cotidianidad de un profesional, en este caso es un arquitecto, que tiene un desafío de mostrar o implementar alternativas más ambientalistas de espacios verdes. Entonces, en esa iniciativa que él tiene, él sale de su oficina y va a buscar a los chicos de Cateura, les propone también eso a los chicos de Cateura. Entonces ahí viene el seguimiento o la conexión entre la cotidianidad de un profesional que también va a buscar ayuda a otros lugares, en este caso a los chicos de Cateura. La banda Maná, su Fundación Selva Negra y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la competencia buscan transmitir un mensaje que logre generar un mayor compromiso en todo el mundo por el cuidado del medio ambiente. La convocatoria fue mundial y muchas personas enviaron sus videos, pero el trabajo de César Díaz salió seleccionado entre los 30 mejores, siendo el único representante de Paraguay. Un representante del grupo ganador va a ir a presentar el videoclip en Estados Unidos en una conferencia que se llama Demand Solutions, que es una conferencia internacional justamente donde las personas proponen ideas alternativas de soluciones a nivel mundial. Uno de los premios entonces es eso. El otro premio es un premio en efectivo de $5.000, lo cual yo ya hablé con la gente de Cateura. Entonces nos pusimos de acuerdo de que si nuestro videoclip sale ganador, nos gustaría repartir eso, una parte para la gente de Cateura y otra parte para invertir en equipos audiovisuales, justamente para llevar adelante iniciativas como esta y mostrar más cosas positivas que tiene nuestro país. Clasificarán a la etapa final los 10 más votados, donde los integrantes de la banda Maná, un representante del BID y un invitado externo elegirán el mejor video. Las personas que deseen votar por el material audiovisual del compatriota pueden ingresar a la página web www.dondejugarán.org.